Muy bueno. ¿Listo? Bueno, buenas noches, bienvenidos. Acá es donde viene el replay de la presentación anterior, pero me quiero subsanar un error que cometí. Es que me olvidé que en una de las actividades de Carlitos, nueve actividades, que es la de patrón de Gomón. Por supuesto, yo soy el marinero, ¿no? Bueno, no hay mucho más que agregar, que Carlitos nos va a continuar con la charla que nos brindó el otro día, y queremos agradecer fundamentalmente, principalmente a Gerardo Gutiérrez, nuestro socio de San Clemente del Tuyú, que hoy nos vas a agasajar con unas empanadas de pescado de su propia... No, porque te voy a tomar, las tiene que calentar, no está para. Me tienen que aguantar porque no están crudas, no se pueden comer. No, están listas. Bueno, a ver. Hay que quitar la exposición. Ya está, finalizado. No, es complicado. Creo que lo dije el otro día. Es complicado las charlas acá porque en este auditorio ha habido muchas charlas. Entonces, es un poco fácil repetirse, excepto que uno lo que haga es venga a contar anécdotas. A mí eso mucho no me gusta. Las anécdotas me gustan para la comida, para charlar, pero las conferencias de anécdotas me parecen un poco aburridas. Tampoco creo que haya que venir con una ciencia, pero tiene que ser algo un poco más consistente. Por otra parte, algunos me piden, no, tenés que hablar de las líneas, tenés que hablar de las cañas, no, tenés que hablar de cómo combinar, bueno. Entonces es un poquito complicado, y mucho más complicado es poner mucho todo junto en una sola charla. Parece que cuando en la facultad, por algún motivo, nos quedamos cortos de tiempo y tenemos que dar 3 temas en una clase y después es un lío. Pero mi idea era hoy hablar un poquito de las cañas y un poquito de las líneas y la relación entre ellas. Y después, si hay que profundizar algo, podemos hacer una charla en otro momento. Entonces, el tema de las cañas. Bueno, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que es posible castear sin caña. Y hemos escuchado anécdotas de unos y de otros que dicen, bueno, fulano de tal tira tantos metros sin caña, después viene otro y dice, tira tantos metros. Yo he visto casters castear un montón de metros sin caña, pero una cosa es castear un montón de metros sin caña para mostrar que es posible, y una cosa es pescar. También podés pescar, pero yo no les propongo a ninguno de ustedes que salga a pescar sin caña. En definitiva, la caña es una herramienta de casting, y ahí vamos. Ya lo hemos analizado. Una caña es, por un lado, una palanca, y por otro lado, un resorte. Dos herramientas en uno. Un resorte, una palanca. Para el resorte, si yo la dejo estática, no tengo que mover la mano. Pero para la palanca necesito el caster. Bueno, en realidad estoy al revés, ¿no? Para que me vean. ¿De qué dependen una cosa y otra? Bueno, la palanca depende de la dureza y del largo, principalmente. Y el resorte depende de cuánto se flexione y de cuánto se enderece o se deflexione, en el caso de la caña. Pero claro, siempre hace falta un pescador atrás, porque si yo a la caña le digo, sos una palanca y sos un resorte, no pasó nada. Tiene que haber alguien que movilice eso, ¿verdad? Esta es sorda. Esta es sorda, claro, esta no actúa. Sería bueno como es Harry Potter, ¿no? De ley guardo, ley diosa, y suceden las cosas. Bueno, eso no va a pasar. Entonces, hay muchos análisis que se hacen respecto de qué es lo que yo tengo que hacer con la caña para que la caña lance. Hay un estudio no publicado, hay varios estudios no publicados, circulan en algunos grupos, amigos, como un club como este. Si nosotros nos pusiéramos, hiciéramos un estudio y no lo publicamos en ningún lado y nos lo quedamos nosotros.
Hay un estudio no publicado de una persona que hizo varios estudios, pero hizo uno que dice, bueno, él tomó una pared o bueno, un film y hizo una serie de análisis con cámaras de alta velocidad. Y entonces, a partir de ese estudio, esto está hecho con una caña estándar, una línea estándar, nada del otro mundo. No voy a decir lo que ustedes ya saben. Ese es otro estudio parecido, pero es otro. Entonces, él determinó aproximadamente que una milla de velocidad que lleve la línea equivale proporcionalmente a un pie de distancia. Es decir, si vos querés tirar a 9 metros, todos sabemos que 9 metros son más o menos 30 pies. Entonces, tendrías que acelerar aproximadamente a 30 millas. 30 millas por hora. Sí, 30 millas. 30 millas, 30 pies, 9 metros. Aproximadamente. Esto es algo solamente, es un análisis que hizo una persona que se puso, casteó, tiró, tomó la medida. Claro, esto es una situación de análisis de laboratorios, vamos a suponer, en condiciones perfectas, en un ambiente. Carlos, no entiendo. Velocidad es velocidad, no aceleración. Velocidad, no, la aceleración va a ser de 0 a 30. No, yo no hablé de velocidad, dije qué velocidad tiene que tener una línea para alcanzar a 9 metros de distancia, 30 pies. ¿Velocidad por tiempo? Aproximadamente. En realidad le dio 29 millas, pero vamos a hacer números redondos, los menos exactos de la ciencia, los números redondos, ¿verdad? El flaco me mira y se ríe. Si hubieras hecho números redondos, que en las dosis de las anestesias hubiera pasado para el otro lado a mucha gente, pero bueno, lo menos científico es decir números redondos, pero para un cálculo, 30 millas, 30 pies, 9 metros. Vamos. ¿Eso de qué depende? Bueno, depende de la velocidad que nosotros casteemos y de cuánto nos agrega el resorte. Es decir, la velocidad va a ser, si yo en vez de esta cañita que se dobla y yo hago así, ping, y es tan divertido. Si yo tuviera, esto fuera completamente rígido, supónganse que es de vidrio, no se dobla nada. Entonces yo haría así y toda la velocidad dependería de cuánto yo me muevo. La caña no me va a agregar nada, cero, porque no se dobla ni no hay resorte, hay solo palanca. ¿Ok? ¿Y el peso? Bueno, el peso es otra variable. Este señor agarró una caña, una línea, 5, y dijo, tiro tanto. No, lo que Sí, habré hecho es muy elemental, que es, bueno, desplegar una línea y se midió. midió la distancia, Y tomó los tiempos, hizo un cálculo y dijo, es tanto. Yo no hice la comprobación científica, no sé si en vez de una caña 5 usas una caña 6 y tenés que ir a 31 millas o tenés que ir a 29 y si sos una 8, con una caña... Por hora. ¿no? Sí, Por hora. con una caña 5 él midió y dijo, bueno, la línea para alcanzar 9 metros, vamos, si hizo esto, hizo 9 metros. Midió la velocidad de la línea, midió la punta de la línea, midió la otra punta de la línea cuando la línea aterrizó y dijo, ¿cuánto tiempo pasó? Y dijo, tantos segundos o fracciones de segundo, quiere decir que la velocidad fue 30 millas por hora, 29 millas por hora. Eso como cuando patean un tiro libre. Que Ponele, vos lo ves en la tele. en la tele, claro. Es la velocidad en ese tramo. O un tenista. En ese segmento. O un tenista, el tenista hace así, ¡pum! Y le dicen 220 kilómetros por hora. Muy bien, listo, perfecto. Si la pelota de tenis es una marca un poquito más pesada, un poquito más liviana, le tendrá que pegar más fuerte, más despacio. No viene al caso. Es para este estudio, con una caña 5, esa persona con una caña normal, un caster normal, sin nada, para desplegar las 30 metros. Ahora, después si nosotros le empezamos a agregar variables, le decimos, ¿y si tiene viento de frente? ¿Y si pone una mosca grande? ¿Y si pone una mosca chica? Bueno, eso ya empieza toda una serie de variables. Lógicamente, si yo les digo, si tiene viento de frente, ¿qué va a pasar? Se frena.
Sí, entonces ¿qué va a tener que hacer el tipo? Va a tener que meter más velocidad o más peso de línea, o las dos cosas. Es elemental. Es solo para tener una idea, un concepto. ¿A dónde vamos? Bueno, yo hice unas pequeñas cuentas. Entonces dije, 29 millas por hora, las cuentas las hice redondas, es decir, exactas, no. 29 millas, 30 pies. Entonces, una milla, un pie. ¿Qué velocidad es una milla? 1,6 kilómetros. ¿Cuánto es el pie? 0,3 metros. Entonces, más o menos llegué a estas conclusiones. Son 48 kilómetros para lanzar 9 metros, son 64 kilómetros para lanzar 12 metros, siempre siguiendo suponiendo que se va a dar esta proporción. 80 para 15 y 133 kilómetros para lanzar 25 metros. Eso es lo mínimo que necesitas. Claro, para desplegar la línea. ¿Ok? Muy bien. Esto es una simple cuenta, punto. No, es para tener una idea. Claro, ¿de qué depende que yo tenga más velocidad en el uso de la palanca y más resorte? Esto creo que me han escuchado otras veces decirlo y no solamente a mí. Si yo tomo un caster, vamos a poner yo. Entonces digo, bueno, a ver, yo soy capaz de hacer que esto se doble tanto. Si me entreno mucho, voy a lograr que se doble más. Es decir, si yo casteo normalmente, como es mi aptitud de casting es normal, se va a doblar hasta acá. Entonces voy a tener ese resorte. Si me entreno mucho, voy a lograr esto. Entonces voy a tener más resortes. Se dieron cuenta que hay una diferencia. Muy bien. Pero también va a depender mucho de este elemento, de cuánto me cueste a mí doblar la caña. Si yo agarro una caña muy dura, me va a costar más hacer que la caña se doble. Si tengo una caña muy blanda, me va a costar menos que la caña se doble. Pero no solamente es una cuestión de cuánto se doble, pues yo puedo tener un concepto del resorte, puedo tener un resorte que sea muy fácil estirarlo, pero a su vez es un poco débil cuando se contrae. Y puedo tener un resorte que cuesta mucho estirarlo, pero cuando se contrae, ¡pum!, es una cosa terrible la potencia que tiene. Con la caña va a pasar lo mismo. Una caña de fibra de vidrio es más fácil de doblar, sí, pero probablemente cuando se desdobla no transmita la misma cantidad de energía. Entonces, ahí empieza toda una serie de variables y de combinaciones. En general, hay un concepto entre los pescadores con mosca muy, muy común de escuchar. Los otros días comíamos acá con Martín Pica, que tiene un negocio y atiende al público. Y entonces yo le decía, sí, es común que la gente llega al negocio, el pescador llega al negocio, entra y dice, quiero una caña, sí, quiero una caña bien palito, bien dura, palo, en la creencia de que esa caña es lo que le va a solucionar los problemas de casting y que va a tirar más lejos por eso. Bueno, es relativamente cierto. Un caster profesional con una aptitud de casting extraordinaria, muy probablemente con esa caña muy dura va a obtener los mejores resultados. Pero un caster promedio, un pescador común, mucho más un principiante, no va a obtener el mejor resultado con esa caña muy dura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no logra que la caña se cargue, no logra que la caña se doble. Y si la caña no se dobla, tiene dos problemas. ¿Cuál es el primero? El primer problema que va a tener, si la caña no se dobla, No carga la caña. ¿qué va a pasar con el loop? Sí. Amplio. El loop, ¿ustedes cómo lo imaginan si la caña no se dobla? ¿Imaginan un loop así? ¿Imaginan un loop Loco amplio. así? ¿O un loop No luz. así? Así, Colorado. en Colorado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el loop estrecho
es por un motivo fundamental, por la trayectoria recta de la punta de la caña. Si la punta de la caña no viaja un poquito recta, el loop no se cierra. Si la punta de la caña viaja en una trayectoria, sí, esto es convexo, ¿verdad? Esta figura es convexa, es decir, si la caña hace esto como el parabrisas del auto, el loop ¿cómo es? Abierto. Piensen en lo que ustedes hacen cuando quieren. Algunas veces queremos tirar un loop abierto a propósito, ¿verdad? Entonces hacemos así y hacemos el loop abierto a propósito. Muy bien. Entonces hacemos eso, trayectoria convexa de la punta de la caña. Cuando queremos tirar un loop estrecho, ¿qué hacemos? Es muy difícil que ustedes lo puedan ver porque fue muy rápido, pero el loop se cerró. ¿Por qué? Porque la punta de la caña viajó dobladita, es decir, la caña se dobló y la punta de la caña viajó recta durante un trayecto entre el front cast y el back cast. Y entonces, ¡pim!, se cierra el loop. Entonces, el tipo va y dice, mírame una bien palito. Le dan una caña bien palito, normalmente son más caras. Entonces el tipo sale re contento con la caña súper dura. Y después le cuesta un horror poder manejarla. Terrible. ¿Qué sucede? Los pescadores somos un poco presuntuosos. Entonces es diferente lo que pasa, por ejemplo, con los golfistas o con los tenistas. Los golfistas, los tenistas que están acostumbrados a competir, ningún tenista va a ir a encordar una raqueta más dura que lo que su capacidad le da. Porque el tenista sabe que si tiene una raqueta más dura, la pelota no le sale. Y el golfista sabe, el flaco juega al golf, ¿quién más juega al golf? ¿No? El golfista sabe que si tiene un palo más duro que el que él puede golpear y doblar, la pelota no vuela. Pero ellos compiten, aún en el club compiten. Entonces nadie está dispuesto a perder por darse el gusto de tener un palo más duro. Y nadie está dispuesto a perder por tener una raqueta con más libras. ¿Verdad? En cambio nosotros es distinto. Además los golfistas apuestan y timbean mucha guita. Siempre se juegan el trago, se juegan el almuerzo, se juegan algo. Siempre están apostando. Nosotros los pescadores no apostamos, solo apostamos presumir. Eso es lo que apostamos. Presumir y decir, no, porque yo hago esto o hago lo otro. En serio, es una observación. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Esto voy que indudablemente un caster de competición que tiene una aptitud extraordinaria, él le va a sacar el resultado a esas cañas súper duras. Porque el tipo va a saber hacer, él sabe lo que tiene que hacer. Pero un caster promedio, en lugar de obtener un beneficio, va a estar sufriendo usando esa caña. Lo que tiene que buscar es una caña que se adapte a su aptitud, a su capacidad de casting, y lograr darle a la caña, exprimir la caña al mango. Es decir, que cuando el tipo dice, bueno, ahora voy, y él pone toda la velocidad posible de su casting, la caña se doble lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, pasa eso. Pero si yo hago esto, pasa eso. Entonces, para el máximo tiro, si logro que la caña se doble más resultado me va a dar. Y ahora sí, les voy a volver a repetir algo que ya escucharon, que no es lo de una milla por pie, sino que ¿cuánto en un estudio, cuánto creen ustedes que proviene de la flexión y deflexión de la caña y cuánto proviene del caster? Bueno, sí, todo proviene del caster, porque nuevamente la caña por sí sola no se mueve, pero el caster tiene una determinada velocidad. ¿Cuánto es por esta velocidad y cuánto es por esta? Bueno, pero eso depende de quién la use. El porcentaje. Un señor
se filmó con una cámara de 120 cuadros por segundo y tomó una serie de mediciones del punto de partida, el punto medio, el punto máximo, y entonces dijo, bueno, ¿cuánto es por lo que yo hago y cuánto es cuando la caña se deflexiona, cuánto aumenta la velocidad? Es un caster estándar con una caña estándar y una línea estándar. No es el campeón ni es el peor. Una cosa, cualquiera de nosotros. 70, ¿Cuánto? 70-30. 50-50. 50-50, No, 90 y 10. 80. 80 el caster Sí. y 20 la caña. 70-30. 90. 70 la caña y 30 el caña. Bueno, 30, máximo 35% la caña, 65% el caster. 30-70, pero 70 el caster, 30 la caña. ¿Ok? Pero cuidado, porque yo les hice este dibujito. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa distinta es la velocidad de la línea y una cosa distinta es el formato de la línea. Es decir, el formato del loop. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa es la velocidad a la cual la línea va y una cosa es la forma que el loop lleva en el aire. Y todos sabemos que sin loop, digamos, esto sería extraordinario, esto sería, este somos todos nosotros, estos son los beginners, son los principiantes. Y estos son los super pro. Sí, Carlitos, si nunca pusieron una máquina a usar la caña para ver cuál es el máximo potencial de energía que te da una caña. Que yo sepa, no. Había un... He visto, últimamente no estuve mirando mucho esas cosas de los estudios y de este último miré el de la velocidad para comentarlo con ustedes. Lo había visto y ahora lo volví a mirar, pero antes había un aparatito para practicar casting, justamente para el timing, ¿no? Es decir, Un metrónomo. pero como un metrónomo, sí, tac, tac. Bueno, sabemos que eso tiene una enorme variable de acuerdo a la cantidad de líneas que haya en el aire, ¿no? Entonces, había un aparatito que era como un tubo con una bolita. Un tubo con una bolita. Entonces, vos hacías así, me voy a poner así, así me ven. Entonces vos hacías tac y la bolita, si yo hago así, la bolita se va para arriba y golpeaba arriba y hacía tac. Y cuando caía, tac, era el momento de venir para atrás. Entonces vos lo escuchabas y lo sentías. Entonces era tac, 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 tac. Era para practicar el timing. Pero eso no implica que doble la calle. No, por supuesto, eso era para el timing, Eso para viste que el esperar es algo que, nuevamente, los beginners tienen una enorme dificultad. Normalmente vienen mucho antes que la línea. Lo más común es, bueno, hay dos errores comunes, que se cae la línea porque esperaron demasiado, o vienen antes que la línea todavía no fue y ya estás volviendo. Y eso es un problema enorme porque ¿qué pasa si pasa eso? Si vuelvo antes, ¿qué pasa? No hay línea estirada. Si vuelvo antes, si la línea no terminó de estirarse, y yo vuelvo, No se carga. no se carga Se porque, carga. porque todavía no hay peso. Es decir, la caña se va a cargar por velocidad y peso. Pero si yo, en vez de cuando la línea está completamente estirada, vuelvo antes, no tengo peso. No vas a hacer tiny loop acá. Si volvés antes. Puede ser, y algunas veces se escucha ese chasquido, Chasquido. No, porque se acelera al final. se acelera mucho, entonces aparece ese chasquido. Y lo mismo adelante. ¿Nunca les pasó que pierden una mosca? Y dicen, yo no te planifico nada. Bueno, eso normalmente es porque uno viene mucho antes y entonces la vuelta de la línea Se corta en el aire. va a una determinada velocidad que se estresa y se corta. Bueno, entonces, cuando voy a elegir una caña, Carlito, Sí. si llegas a escuchar el chasquido, es que superó la velocidad sí, del sonido. exacto, es que ese ruidito que parece un látigo, sí, Max 1. ponele, sí. Entonces, si voy a comprar una caña, bueno, por supuesto, tengo que primero decidir la caña que quiero comprar para la pesca que quiero hacer. No te dicen, no, mirá, vamos a pescar con moscas grandes.
no sé cuánto, una 8. Bueno, una 8, fenómeno, una 8. Después tengo que buscar una caña 8 que se adapte a mí. No, decir, bueno, ¿cuál es la mejor caña 8? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. Depende para quién. Para algunas personas es una caña, para otras personas es otra. Ahí ya entramos en un mundo del que hemos hablado varias veces. Querría pasarlo rápido, pero básicamente hay algo que tiene que ver con la calidad intrínseca de una caña. Son los componentes, los materiales. Yo tengo la idea que las fibras de carbono en sí mismas son todas de la misma calidad. Lo que tienen son diferentes condiciones. Es decir, la fibra de carbono no es toda la misma, hay distintas condiciones. Hay algunas fibras de carbono que son más rígidas que otras, por lo tanto, con eso puedo construir algo distinto. Depende de lo que yo quiera hacer, me sirve una, me sirve otra. Por supuesto, la caña no son solamente las fibras de carbono. Son las fibras de carbono, es el mango, es el portarril, son los herrajes, también es la cosmética, es la funda, es el tubo, son muchas cosas. ¿Cuántas veces ustedes vieron uno que decía, oh, qué lindo tubo? Qué bárbaro, qué increíble, este tubo es Sí, una... Carlitos, y el pegamento, lo que agarra todo. No, eso es resina. Y Siempre es la misma. siempre es la misma. Pero, una cosa muy importante. Antiguamente, yo no sé si esta lo hice. Esta es una caña muy antigua. Está acá. Está colgada. Está colgada, no la alcanzo a ver, o sí. Sí, yo no sé si esta lo dice, ahora después vamos a ver. Las primeras cañas de grafito, todavía hay muchas que dicen composite. Eso compuesto, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice cuando yo digo algo compuesto? Que tiene muchas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque las cañas, muchas, algunas de las que hay acá, y muchas las que tienen en su casa, las que están en los negocios, tienen un poquito de fibra de vidrio. No es 100% carbono. ¿Es malo eso? De ninguna manera. Eso le aporta a la caña más durabilidad y mayor flexión. También lo malo de eso sería que le agrega un poco más de peso, porque la fibra de vidrio es mucho más pesada que el carbono. Entonces, si yo le pongo un poco más de fibra, voy a tener como resultado una caña más durable, pero un poquito más pesada. Si quiero una caña extremadamente liviana, la tengo que hacer solo con fibras de carbono. Ahora hay un material nuevo, no tan nuevo, pero que se está empezando a utilizar ya hace unos años, que es también una parte del carbono, porque todo viene de la misma cosa, que es el que en vez de grafito es grafeno. Es un poco más rígido y un poco más liviano. Ya hay varias marcas que están ofreciendo eso. Por supuesto, como siempre, es un poquito más caro. ¿Las cañas son mejores o más lindas de castear? Podría ser que sí, pero también tienen otras características que podrían ser negativas. La velocidad de recuperación es más rápida que los módulos más altos de carbono, pero eso las hace un poco vibradoras. Es decir, es tan rápido que se recupera que transmite como algo que es como algo demasiado duro. Y yo lo comparaba cuando conversaba con personas sobre este tema, las cubiertas súper duras para los autos. ¿Son mejores? Probablemente sí, pero depende para qué auto y para qué uso. Para andar por acá por la calle Lerma, se te aflojan los dientes. Para una superficie perfecta de una de esas, decir, no, esta es súper dura, no, esta. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Y bueno, tener un montón de cañas, como hace Javier, que tiene un montón, entonces tiene esta y puede probar. Bueno, por eso cambiaron los diseños. Cuando empezaron con las cañas de grafeno, se dieron cuenta enseguida de esto. Entonces empezaron a hacer unas magias para aflojarle un poco esa... porque si no es como un vidrio, es como tener algo que es demasiado... pero se decía en inglés, ¿cómo se llama? Crisp. Sí, eso. Carlos, con Sí. respecto al módulo del conductor, Sí, mientras más alto es el número, es más duro el grafito. claro, es más rígido. Claro. Y Perdón, por lo tanto, para redondear la pregunta. sí, y es más rígido. Eso implica
Si yo con una caña de grafito, por ejemplo, como se usa ahora IM12, tengo menos cantidad de grafito y la caña termina siendo más liviana. Termina siendo más liviana por dos razones. Primero por esa, porque tenés que tener menos. Y además porque intrínsecamente es más liviano el material. Pero es más que nada por la menor cantidad que tenés que poner que por el peso específico, porque los dos son extremadamente... Un grafito de bajo módulo y uno de muy alto módulo, la diferencia es muy poca. Pero como el de muy alto módulo es más rígido, tenés que poner menos cantidad. Sí, ahí está el tema. Y por supuesto, después todo eso está envuelto, pero yo no quería hablar mucho de fabricación de las cañas. Más del tema, me interesaba más el tema de acciones. Pero ya que estamos, por supuesto, las cañas no es solo carbono, ninguna caña es solo carbono, porque a la fibra de carbono hay que juntarlas con algo que es la resina. En general, las resinas pueden ser, por supuesto, hay muchas marcas de resina, hay de todo tipo también en un determinado momento, pero solo algunas pocas cañas subsisten con esa tecnología. Empezaron a inventar esto de la nanoresina, que los arquitectos me van a entender rápido. Es ponerle a la resina unos micropartículas de un material ultra duro que hace que esas cañas son un poquito más resistentes a la rotura. Es algo así como la piedra en el hormigón. Suponiendo que el grafito o la fibra de grafito es el hierro y la resina es la mezcla, si yo hago una mezcla y le pongo piedra, es más dura. Algo parecido a eso. Pero la nanoresina después terminó siendo una patente, la utilización de esa patente no la tenían todos, entonces la compró uno, la compró otro. Finalmente hoy se habla poco de ese tema. La gran cuestión fue, los grandes momentos, digamos, fue el bambú, la fibra de vidrio. La fibra de vidrio, bueno, sí, ya por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que empezó siendo primero un material para otro uso. Por supuesto, nada se hace para fabricar caña de pesca y mucho menos caña de mosca, está claro eso, ¿no? Es decir, las empresas que fabrican carbono son monstruos increíbles que fabrican carbono para los grandes consumidores de carbono que no son precisamente los fabricantes de caña. Carlos. Y mucho menos los fabricantes de caña de mosca, que son los más... ¿por qué? Menos los de mosca. Primero porque se venden menos caña de mosca que de otras. Y además porque las cañas de mosca son súper finitas y livianas. Entonces cuando le llega a un vendedor de carbono un fabricante de cañas, ya de por sí que venga un fabricante de cañas debe ser un plomo para los tipos. Pero que venga uno de mosca, peor, porque va a comprar pocos kilos. Ellos lo que quieren es vender mucho, son empresas. Entonces cuando viene uno te va a fabricar no sé cuántos miles de cañas con unos kilos de carbón. Esto es mal negocio. Sí. ¿Qué es Sintrix? Sintrix, no, esos son marcas. O dice Hardy Sintrix. Sí, esos son marcas. No, otro carbono. No. Hardy tenía nanocarbono, pero nanoresina, pero después creo que dejó de tenerla. O me parece. Yo tengo una caña en la oficina, dos cañas tengo en la oficina, muy lindas, que son cañas sin marca de un manufacturer chino, que son con nanoresina. Pero después el manufacturer no las ofreció nunca más, porque se ve que esa empresa se quedó sin la tela, es decir, no tenían más la tela para hacerlas. Sí. Breve. El tema de boron y Kevlar, eso desapareció, ¿no? Son agregados, por eso lo de compuestos. Son agregados, pero claro, algunas veces le agregan, el Kevlar le agrega mucha resistencia, pero le agregaban mucho peso. Entonces medio pasaron sin pena ni gloria. Muy pocas fábricas profundizaron el tema, solamente Winston es la que más profundizó el tema hasta una época más reciente. Orbis también lo había hecho, pero también las abandonó. Porque, ¿qué pasa? Hay que tener otro concepto. Yo con una fibra de carbono de menos módulo, puedo hacer una caña muy rígida. Pero tengo que cambiar el taper. Probablemente va a ser una caña con mucha conicidad y tengo que poner más carbono, más vueltas. Entonces la caña va a ser más pesada. Yo puedo hacer una caña igualmente de rígida con un carbono de menos módulo. Va a ser más pesada, pero también va a ser ¿qué cosa? Más durable. Más durable. Porque ese carbono, si bien es muy rígido, es un poquito menos rígido.
Y nosotros sabemos muy bien, las cosas muy rígidas son... Si yo tengo un clavo de acero súper duro, ayúdame. Vos que- Es la resiliencia de los materiales. Exacto. Entonces, de golpe voy a decir, este es un poco más blandito y se dobló un poco y el otro aguanta, el otro ping. se partió. ¿Verdad? Es frágil. Y bueno, con el carbono pasa lo mismo. Igual ahí entra otro tema que es el tramado del carbono. Porque vos podés poner todas las fibras en el mismo sentido y va a ser una porquería y se va a doblar Por supuesto. como una banana. En cambio, si lo vas, Por supuesto. digamos, Igualmente, en las cañas, la fibra, donde hay más cruzamiento es en los enchufes. claro, Ahí es donde está más resistente. mucho más. En el resto, yo tengo ahí unos videos, yo creo que se los mostré a ustedes. Una vez hice una charla de cómo se fabricaban las cañas y cómo se enrollaban los mandriles. Creo que la mayoría de ustedes la vio. Entonces, por eso insisto, lo más importante es tratar de buscar un elemento que se adapte a tu propia capacidad de casting. Por eso muchas veces es común una persona que dice, me gusta, me siento cómodo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, que esa persona se dio cuenta que sintió que su tiro se adaptaba a eso. No quiere decir que la caña sea un poco más flexible o un poco más rígida. No, sí, hay pescadores que dicen, no, me gusta un poquito. Bueno, vamos con otro tema, que no quiero dejar de mirar. Otro tema que tiene cierta complejidad para analizar es la diferencia entre la potencia y la acción. Lo hemos conversado muchas veces. La potencia es cuánto la caña se dobla sometida a un esfuerzo. Y la acción es cómo se dobla. ¿Ok? ¿Cuánto es la potencia? Una caña 8 se va a doblar menos que una caña 5. La acción es cómo se dobla. Una caña lenta se dobla de una manera, una caña media se dobla de una manera, una medium fast se dobla de una manera, una caña fast se dobla de otra manera. La lógica sería que todas las cañas de un determinado número se doblen la misma cantidad, pero pueden doblarse de una manera distinta. Esa es la acción. ¿Ok? No sé si en realidad yo quería ver esto para... Bueno, ahora después vamos a poner 4 cañas del mismo número para comparar las acciones. Pero ahora, para no desarmar y volver a armar, vamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estas son 3 cañas. Esta caña que está acá es una caña 4 moderna. Todas están sometidas al mismo peso. Esta es una caña 4 moderna. Es de la marca de Eco. Tiene una acción no demasiado rápida y no es lenta, es una medium fast. Esta. ¿Cuál, Carlos? No. Esta, la que está más doblada, por decirlo así. Es una caña de 8 pies y medio. Porque no podía hacer la comparación con todas las cañas de 9 pies porque no tenía. Es la que se dobla más abajo. Sí, esta. Sí, acá. Lo más abajo es esto, ¿no? Esta diferencia entre acá y acá. Es este poquito la diferencia. Porque esto, es lo que vamos a ver después, esto es la acción. La potencia es esto, hasta dónde llega. ¿Verdad? Entonces, esto es potencia. Esto, el formato de la curva es la acción. Esa es la que se empieza a doblar más en el bar. Claro, pues es una caña 4. Estos son cañas de distinto número. No son cañas del mismo número. Pero yo les quería mostrar una cosa. Esta caña es una 4 2024. Actual. Esta caña que ven acá es una 6 de la década del 80. ¿La del medio? Sí, la del medio. También de 8 pies y medio. Observen hasta dónde se dobla esta y hasta dónde se dobla esta. Es muy parecido, ¿ven? Cambia la acción. Esta es 4, esta es 6. Pero la potencia es muy parecida.
¿Por qué yo les quería decir esto? Porque cuando esta caña se fabricó, ya el peso de las líneas era un poquito desactualizado. Porque las líneas, el peso de las líneas, la famosa tabla, se hizo cuando esta caña no existía. Porque las cañas de grafito son posteriores a la tabla de Altman. Y las cañas de grafito son mucho más potentes que las de fibra de vidrio. Hay una de fibra de vidrio para mirar por ahí. Modernas. Adaptadas al grafito actual. ¿Ok? Esta es una caña 5 actual, bastante potente. Me refiero a por esto. Entonces, fíjense que, claro, pero esta es una caña que tiene 40 años, 40 y pico de años. Por eso muchas veces decimos, a ver, esta caña, ¿qué es? Una 6. ¿Cuántos grains? Tanto. Che, no la carga. Y claro, ¿cómo lo va a cargar? Si esa línea responde directamente a la tabla AFMA, no la va a cargar, porque es una caña moderna con una línea hecha con una ideología de pesos de hace 50 años, o más de 50. La tabla AFMA es de principio de la década del 70, o sí, principio y mediados de la década del 70. ¿Y por qué no la actualizan de una vez y ya? Se actualizó, porque si vos compras una línea y vas y la medís, te vas a dar cuenta que no coincide. Lo actualizó la industria, pero la tabla sigue existiendo y sigue girando. Pero la industria no se pone de acuerdo en decir, che, vamos a hacer una tabla nueva. Nadie le pone ese cascabel al gato. Ni siquiera han podido hacer una tabla de líneas de SPAY. Es simplemente hay 4 o 5 que dicen, che, mira. Entonces, ¿en qué se terminó convirtiendo? En que todos te ponen los grains. En las líneas de SPAY todas dicen los grains. Pero las líneas de una mano no dicen todas los grains. Solo algunas poquitas dicen los grains. Y algunas veces no lo dicen en el envase. Por ejemplo, las líneas que diseñé yo están en la página, pero no están en el envase. ¿Por qué no están en el envase? Porque no entraba la tabla en el envase. Yo no podía hacer un envase por línea, porque me costaba muy caro. Entonces yo hice un envase genérico, como la mayoría de las líneas, lo único que dice es el número de la línea. Pero la tabla está en la página. Y yo en la página te digo, mira, pesa tanto. Las líneas que yo diseñé son un poquito más que la tabla. Digamos, están en el... Porque después, ¿qué hicieron? A la tabla le pusieron más y menos. Una ventana. Entonces, una ventana. Entonces, la línea que yo diseñé, la de COSIRSE, está en el tope de la ventana. Está en la parte más pesada de la ventana. Carlos, y apelando a tu experiencia, Sí. ¿cuánto en porcentaje, si lo podés decir, cuánto le tendríamos que sumar a la tabla ASMA para una caña 5, que por ejemplo es 140 gramos? Y 150 gramos. Mira, Para la tabla moderna, es difícil, pero yo creería que hay que hablar de porcentajes muy bajos, porque esto es bastante sensible. ¿Cómo era el tema? Había una cosa. El peso de la línea tenía que ser el 10% del peso necesario para que la caña se flexione un 10% de su largo. ¿Ok? Es decir, yo tengo una caña de, vamos a suponer, 9 pies. Entonces, el 10% es 0,9 pies. 0,9 pies da algo así como 27 centímetros. Entonces, yo tengo la caña, la doblo 27 centímetros. Y ese es el peso de la línea. ¿Ok? ¿Qué peso necesito para hacer esto? Primero 9 metros. Y ese es el peso de la línea. Claro. Es decir, el peso necesario para que la caña se flexione es 10 centímetros. Un 10% de su largo. ¿Y qué Así empezó. podrían actualizar. Así empezó. Pero bueno, hay que ver después. ¿Eso es en los primeros 9 metros o eso cambió? No, siempre la tabla en los primeros 9 metros. Porque al principio todas las líneas eran de 9 metros. Porque no. Eso era la... Y terminaban ahí los torpedos y no había todo esto de... Ahora, antes las líneas eran mucho más sencillas en su diseño. De alguna manera era el running,
la cabeza de la línea y la puntita y punto. Entonces era el tip, un front taper, que es la progresión acá, y el belly, y acá una bajadita y punto. Esto, donde las líneas han cambiado mucho, principalmente es acá. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se ha hecho es esto. Entonces, esto es ahora mucho más largo, hay mucho juego acá, en esta sección. Esto es más o menos parecido. Acá es donde hay un partido muy grande. Entonces empezaron los torpedos más largos. Porque ¿qué es lo que marca el final del torpedo? El final del el rear taper. Entonces, ahí empezaron los torpedos cada vez más largos. ¿Por qué? Porque con las cañas de grafito se puede tirar cada vez más largo. Sí. Entonces los torpedos empezaron a estirar. ¿Verdad? Porque todos sabemos que con una línea corta, por más que tenga el peso, el tiro es corto. ¿Por qué el tiro es corto con una línea de torpedo corto? ¿Eh? ¿Pero por qué se cae? Porque cuando se termina de desplegar. Exacto. Cuando la línea se termina de... Ninguna línea... La idea es la siguiente. Ninguna línea avanza de punta. Es decir, la línea no avanza de punta. La línea avanza mientras tiene loop. Entonces, si yo quiero tener más tiempo loop, porque cuanto más tiempo haya loop, mientras hay loop, la línea avanza. Entonces hay una cuestión lógica. A la misma velocidad, más tiempo, mayor distancia. Llego más lejos. Entonces, si a mí se me acorta, si yo tengo la línea corta y el loop se desenvuelve, ¿qué pasa? Es lo que dijo Víctor, se cae. ¡Pum! No avanza más la línea. Entonces, claro, yo digo, bueno, ¿cuántos grains? Eso no sé. 200. Perfecto. ¿Y qué largo? Porque si yo digo 200, ¿en cuánto? Y hacerla bien cortita. Entonces, no, esto no es una plomada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque... lo borré. Bueno, tiene que haber loop. Si no hay loop, chau. A casa. Entonces, se estiraron los torpedos para acompañar la mayor aptitud de casting que nos daban las cañas. Ahora, cualquier número de cañas no tira cualquier cantidad de grains. O sea, No. bueno, puedes tirar 200, Bueno, a ver, 200 grains con una caña 5. fíjate, trata de hacerlo. Ten cuidado porque las puedes romper. Pero eso lo vemos muchas veces, Julio. La gente rompe las cañas porque se compra una caña 5 y le meten 250 grains. Después se van a pescar con 80 kilómetros de viento y le pegan unos sablazos que, pobrecita la caña, entre el viento y la línea y la mosca y los 250 grains. El líder de 70. Entonces, claro, ahí la caña se dobla más de lo que está previsto que se doble y ¡pam! Yo Rompe. conozco a uno que explotó un bar. Sí, yo. No, pero porque yo me floté un bat porque agarré me enrosqué con un alambrado. Hice un backcast muy largo y me enrosqué con un alambrado de eso, de tipo de cachinero. Y entonces cuando hice así, claro, quería hacer un tiro muy largo, entonces doblé la caña, pero la caña estaba totalmente ahí y explotó. Carlitos, cuando hablaste de potencia, hablaste Bueno, de... Momento. Esto era para comparar, ahora voy a eso. Esto era para comparar una 4, una 6 de hace 50 años. sí, 40 años. Y esta es una 5 actual. ¿Ok? Estas cañas van a funcionar todas con la misma línea y bastante parecidas. Probablemente esta, porque acá hay un problema. Esta caña es de 9 pies. Esta 5 es de 9 pies. Y estas son de 8,5. Si yo hubiera tenido una 5 de 8 pies y medio, esto no estaría acá, estaría probablemente acá. ¿Ok? Pero no tenía una 5 de 8 pies y medio, por eso no la traje. Traje estas dos. Ok, vamos a desarmar. A ver, Santi, ¿me ayudas? O toca. Igual yo creo que diseñan la caña y después le adaptan la línea. No, claro, porque la caña no se diseña con la línea. La fábrica de cañas son una, la fábrica de líneas son otra. No es que el fabricante no dice, hago la caña y hago la línea. El fabricante diseña caña y un fabricante diseña líneas. No hay fábricas son pocas las fábricas que hacen las dos cosas. Y son la minoría. Or te hace cañas y líneas, pero tampoco te dice, esta caña va con esta línea.
Probablemente te lo dice porque te dice, esta es la caña cara, va con la línea más cara, la caña de mitad de precio va con la línea de mitad de precio, pero no por una cuestión de diseño, por una cuestión de machear precios. ¿Y qué línea machea mejor con qué caña? De acuerdo al peso de la línea y a la potencia o acción de la caña, me refiero. No, yo creo que no tiene tanto que... Bueno, con la caña tiene que ver... Para mí el tema de la línea es más lo que vos necesitas hacer. Eso es para mí uno de los temas. Después tiene que ver el tema del peso. Pero lo primero que necesitas ver de la línea es el taper, es decir, el formato de la línea de acuerdo a lo que vos querés hacer. Por ejemplo, yo vi la foto que ustedes fueron a pescar a ese lugar que ahora no pueden ir porque se prendió fuego. No quedó nada. Ese lugar, el arroyo que pescaban, tenía 2-3 metros. de ancho como este ancho. Sí. Y en algunos lugares sería como todo este ancho acá. Sí. ¿Ok? Bueno, ¿qué sentido tiene? Con un viento tremendo, ir a pescar ahí con una línea de torpedo largo. Ninguno. Te complica la cosa, te volvés loco. ¿Por qué? Porque una línea, esto tiene así 8 metros, de la biblioteca acá y 8 metros. Entonces, yo tengo una línea que tiene un torpedo de 12 metros. Y tengo mucho viento. Entonces, yo nunca voy a tener afuera de la caña el peso completo de ese torpedo. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo ideal si me pasa eso? Una línea de torpedo más corto y tal vez, ¿por qué no? Una línea de un número más o ¿por qué no de 2 más? Depende. Entonces, vos ahí vas a estar pescando y vas a decir, bueno, tengo esta sección de línea afuera, porque vas a tirar, si el arroyo tiene 8 metros y tenés que pescar el banco de enfrente, bueno, si no, pero tiramos por Vení arriba. hacías. Claro, pero si vos tenés una línea ahí de un torpedo muy largo o un front taper muy largo, una línea de presentación, Con 6 metros de línea vas a rezongar 3 días con ese viento, Que te tenés la línea va de. a volver loco, porque no es lo que vos necesitas. Pero para, Carlos, empezaste a hablar de líneas y ibas a potencia. Porque él me preguntó, Potencia, ahora sí, potencia. ahora vamos con esto. A ver, las cañas, sí. No, esta es una 5, sí. Esta es otra 5. Pero metemos al fondo. Sí. Claro, digo otra 5. Y ahora vamos a poner esta. Y ahora. Porque, Carlito, vos hablás no estás hablando del tiempo. ¿El clima? ¿Cómo vas a disociar la potencia del tiempo? ¿De qué tiempo? ¿Qué tarda la caña en moverse? Eso es la recuperación de la caña. ¿No está asociada a la potencia? ¿El tiempo que tarda en recuperarse? Bueno, ¿No? no necesariamente. Entonces, probablemente una caña más dura, pero vos, fíjense, estas son todas cañas 5. De 9 pies. Son todas de 9 pies, son todas las mismas cañas. Puede haber acá en el origen una pequeñita cosita. Lo primero que ve que es. Lo primero que yo miraría acá es esto. ¿Cuánto se doblan? Por eso hubiera que haberla puesto. ¿Querés que te la vaya a tener de atrás? Bueno. Bastante bueno el aparatito, pero no lo pasa ahí, no es perfecto. Bueno, fíjense, estas son las diferentes acciones. ¿Eh? Muy parecido. No, las acciones no son parecidas. Esto se nota mucho. Esto, aunque ustedes no lo crean, se nota mucho. Esto es la potencia. Hasta dónde llegan es la potencia. Pero se doblan diferente. Esa es la acción. Esa es la acción. ¿Eh? ¿Ven? ¿Ven que esta viene más arriba? Esta viene un poquito más abajo, esta viene un poquito más abajo. La de arriba de punta
¿Ok? Entonces, miren, acá. Esto es muy importante, esta diferencia. Claro, esa dobla más de punto. Esta es mucho más punto que esta. ¿Verdad? Más rico. Entonces, acá está la acción y acá está la potencia. Si yo tengo estas tres cañas y digo, estas son cañas 5 para un fabricante, yo miro esto y digo, la verdad que el fabricante es estricto en cuanto a la potencia. Después el resto es acción. Y ya el tema de la acción es cada uno tiene un gusto distinto. Hay quien le gusta la caña muy rápida, hay otro que le gusta un poquito menos, depende qué pesca vayas a hacer. Depende qué situación de pesca. Estas son cañas 5. Si voy a decir, no, voy a pescar con mosca seca en el Limay, con Chernobyl y qué sé yo cuánto, no es que es una caña rápida, hay viento, es un lugar muy abierto, pero si uno dice, no, voy a pescar el mallego, pero yo uso línea 5, no me gusta la 4, no me gusta rezongar con el casting, prefiero que la 5. Entonces en una de esas buscas una caña un poquito, como se dice, más amable, ¿verdad? Entonces, eso es acción, lo otro es potencia. ¿Son todas de la misma marca? Esas son todas, sí, son Todas de Eco. sí. Pero bueno, podríamos poner otra. Carlos, la acción te permite en el casteo algún error menor, algún error Sí, las menos cañas, que las cañas, cuanto más duras son, requieren mucho más difíciles para castear son. Menos indulgente. Sí. Y, Permiten menos errores. sí, y además, esto lo explicó Tim la última vez que vino. Bueno, pero explica por qué. Pasa lo siguiente. A ver, las cañas, el diseño tradicional de las cañas, el fabricante establece una zona, lo explicó Tim la última vez que estuvo, ¿se acuerdan? Hay una zona de la caña que es lo que se llama sweet zone, o la zona dulce, que es el lugar en donde la caña se dobla. Si yo hago una caña que ese sweet zone es más largo, esa caña permite más errores. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo la doblo un poquito más o un poquito menos, algo se va a doblar. Si yo hago una caña mucho más estricta, que esa sweet zone es más cortita, es una caña que el cast tiene que ser mucho más preciso. El caster tiene que ser mucho más preciso. Con más línea, menos línea, tiene que doblar la caña en ese lugar. No le permite mucho juego. Esta caña es una caña de un concepto un poco moderno, distinto. Esta caña, teóricamente, no tiene un área específica de ese sweet zone. Es todo. Es decir, en esta caña, de acuerdo a la cantidad de línea que vos tenés, podés hacer que se doble un poquito acá, que se doble un poquito acá, que se doble un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. Es decir, podés tirar una distancia corta, media larga o muy larga. Siempre vas a encontrar un lugar de la caña donde con esa cantidad de línea y esa velocidad se va a doblar y va a producir. Se dobla más abajo. ¿Qué cosa va a producir? ¿Por qué es tan importante que se doble? Y si no, pues no hacer loop. Dos cosas. No hacer loop. Loop y ¿qué más? Y aceleración, velocidad. El resorte. Loop y resorte. Entonces, esta tiene ese concepto. Le iban a poner la trout. Sí, es parabólica, pero no es completa. Esto no, si vos representás esto, no es una parábola perfecta. ¿Cómo se llama? Se dobla más abajo. Es a partir de una figura que es la figura que describe una cuerda cuando vos tomás, la colgás de 2 puntos, que es la catenaria. Eso, que la catenaria no es precisamente una parábola. Son figuras distintas. No me quiero meter en trigonometría porque yo no conozco de eso. Carlos, la acción de la caña. Sí. Un mismo caster, ¿será la misma distancia con las 3 cañas? No, probablemente no. No. Probablemente no. Si es distancia, probablemente no.
O sea, no tiene más que ver con la presentación que con la distancia, la característica de la caña. Es decir, Bueno. si yo voy a presentar una mosca seca, no me sirve una caña muy rápida que salga con un tiro la mosca y pega. No, bueno, no, depende. Podría ser, porque la. Pero nunca va a poder pegar 700 metros. No, bueno, ¿No? sí. Pero, Sí. digo, El problema de la velocidad de línea con las cañas muy rápidas, que suelen tener mucha velocidad de línea y son difíciles de amansar cuando vos querés hacer una presentación más suave, porque, bueno, por eso el mismo te casco, pueden estrellar. con el mismo número de caña y con la misma línea. Por supuesto. Se cayó algo. Tiene más o Un menos mismo la caster, con un la mismo misma- caster con dos líneas, con dos cañas distintas puede, Y la misma línea, ¿no? Y la- La misma línea. bueno, va a tirar distinto. Sí. Sí, va a tirar distinto. O sea, El mismo igual, caster, más- el mismo caster con la misma línea, con dos cañas distintas, el resultado va a ser forzosamente diferente. En teoría, con la caña más rígida, pero depende. Si pones ese mismo caster, es un beginner, no. No, pero el mismo caster puede ser un principiante, un profesional, un pro. Javier. Javier con una caña más dura tira más que con una caña más blanda. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que todos ustedes hagan lo mismo. El mismo número y la misma línea. Sí, sí, pero eso no quiere decir que todos ustedes les pase lo mismo. Muchos de ustedes con una caña más dura van a tirar menos. Tira monado. Esa la última, es una caña de última generación. Es una caña con un concepto de diseño que es distinto de este tipo de cañas. Pero no porque se haya doblado un poquito más, porque eso, yo te digo, la potencia es la misma, ¿no? Que, la potencia es igual, lo que cambia es esto, esta caña no tiene ese sweet zone, sino que vos con esta caña la idea es que podés tirar cortito, un poquito más largo, un poquito más largo, un poquito más largo, un poquito más, un poquito más, mucho, mucho, muchísimo. Sirve para todo. Ponelo. Coincide esa es la la- menos potente. No, la potencia es la misma. No, Puedo tirar una- Casi la misma, ¿no? ¿Cuánto es? no. Mirá, es bueno, pero eso no hay- tampoco sabemos si todos está la parten palanca, exactamente sí. al mismo ángulo ahí y si el diámetro del corcho que apoya del otro lado es estrictamente igual. Es decir, que esto está bastante bien, pero no es absolutamente perfecto. Tiene alguna cosita, porque, ya, yo acá, no sé, una de esas, hago una mínima cosita que muevo acá en el diámetro este del corcho acá, mira, ahí y ya cambió totalmente. Y ahí moví 1 milímetro en el diámetro del corcho. Es un aparatito que lo hicimos recién y está bastante bueno, pero no es ultra preciso. O sea que puede Además, ser- tampoco nos creamos que el diseño de las potencias de las cañas tiene una precisión de centésima de milímetro, ¿no? Sí, esto es más o menos lo mismo. Me gustaría poner una caña 5 y una 6 de la misma generación, O sea, puede ser lenta y iguales potente. para mostrar la diferencia de potencia, pero que tienen que ser de la misma serie. A ver esta. A ver, vamos a ver esta. Vamos a dejar la Carbon, que es la del medio, y le vamos a poner, esta es una 5, ahora le vamos a poner una 6. Y vamos a ver la diferencia. Teóricamente va a tener que tener una curva parecida, pero una potencia superior. Cuando un diseñador de cañas tiene una serie de cañas que el diseño está preciso, él pone una 3, una 4, una 5, una 6, una 7, una 8, todas tienen que llevar la misma acción, teóricamente, pero ser más potentes. El número más alto es más potente que el número más bajo. Si una serie de cañas, la 4 se dobla así, la 5 se dobla así, la 6 se dobla así, la 7 se dobla así, eso, es decir, bueno, esta 7 está buena, la 4 puede ser, pero la lógica es que vos pongas toda la serie y parezca como una especie de, como un abanico, claro, todo teóricamente. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Quién me ayuda? Porque esta es la parte que le tengo miedo que se rompa.
Vamos primero con la de más atrás. Fuera. Ahora vamos con la otra. Y pasamos la primera al fondo. Ahí está. Hola. Ok. 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 Ponerlas todas. Bien. También influye si estaba la espina, ¿no? Ahí pique el oro. Las seco normalmente están puestas con la espina para atrás. En el posacaña actúan igual. Miren, ahí está la diferencia. Hay diferencia de potencia, pero la curvatura es igual. Ven que la curvatura es muy, es armónico, ¿eh? Que va. Esas son dos cañas de la misma serie, una 5 y una 6. Eso habla bien del que hizo el laburo. Yo no lo había hecho nunca, estaba casi seguro que iba a pasar esto, pero ahí está bien, es decir, la genética de las dos cañas es equivalente. Esta caña, hay varios de ustedes que la tienen. Esta es la serie de la Carbon XL, que es una caña de gama media o una cosa así. Varios de ustedes tienen una. Igual ahí eso es medio relativo, porque tiene mucha importancia cuántos pasajeros vos le metés. Sí, pero bueno, en esta marca son dos iguales y todos tienen la misma cantidad y todas la misma Ahí, mirá. Están todos en la misma línea. ¿Te das cuenta? Pero siempre he dicho, qué linda, qué linda, qué linda. Entonces, fíjense esto. Esto está bien clarito, ¿ven? La diferencia de acción. Y acá parece que no es nada, pero tiene una. No, pero por eso digo. Entonces, ahora vamos con el tema de las cañas y las líneas. ¿Qué pasa? Si vos tenés una caña y no te sentís cómodo, no pasa nada si la probás con una línea de un número más. Porque muchos de nosotros tenemos un concepto totalmente equivocado que dice, parece como que poner a una caña 6, una línea 7 es como un sacrilegio, como una cosa de decir, después tenés que ir al cura o esperar el día del perdón, porque si no, estás mal todo el año y no pasa nada. Porque hay personas que para sacarle rendimiento a esa caña y para que la caña se le cargue un poquito, necesita un poquito más de peso. Y de golpe viene otro y dice, ah, no, a mí con esta línea me va bien. Y el otro, entonces no pasa nada. Pero hay algo elemental. Ni vos ni yo le vamos a poder sacar el provecho que le puede sacar César, porque César nos saca 30 centímetros. Una Ah, la altura también. Sí, bueno. La palanca. Bueno, entonces eso también tiene que ver. Sí, pero el tema de la altura, ¿Y por qué no? el tema de la altura. En el mismo lugar, en el río, y él está a 40 bueno, centímetros. El agua hasta Sí. acá y tenés que levantar una línea con shooting y de acá la vas a levantar. No puesto que hay en el agua, no con la caña. Tiene que ver con la también. Sí, pero para cargar la caña puede venir un tipo peticito que tiene una potencia bárbara y carga igual que él. Yo dudo. No, ¿cómo no? De hecho, fíjate el tip, el tamaño que tiene y no hay ningún chiquito campeón del mundo. Bueno, ahora le gana una niña de 17 años. Bueno, Sí. Tiene mucho más alto. Sí. pero porque sí tiene. Y ya está viejo. No, porque él. Obvio. Obvio. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Es decir, matchear, eso es el match del equipo. Ese es el match del equipo. Pero el match del equipo tiene mucho que ver con el uso que le vas a dar. Por eso hay algo que es la versatilidad, que es tan importante. Algo que te sirva para todo. Por supuesto. El all around. ¿Por qué? Porque vos algunas veces vas a pescar a un lugar, ponele, vas a pescar al limay, y estás pescando, vadeando y tenés la canaleta allá. Y estás pescando siempre a la misma distancia. Ponele que yo, 18 metros. Pum, 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 pum.
Pero de golpe vas a pescar al malleo. Y en el malleo por momentos tenés 8 metros, 12, 4, 15, 3. Entonces, ¿cómo haces? El timbre. Entonces, bueno, ahí está el tema de cómo esa adaptabilidad, ¿verdad? Tenés una caña muy, muy potente. Te sirve para pescar todo el tiempo a 18. Pero si de golpe decís, che, no, mira, en vez de 18, ahora cambiamos ahora hay que pescar a 5. Con esa caña muy potente, con 5 metros, te vas a tener 2 metros de línea afuera y 3 metros de líder. Se complica mucho la cosa. Eso es lo que en teoría, esa caña de no sweet zone te podría dar una ventaja para eso. Para esa adaptabilidad, tirar bien con un poquito de línea, con un poquito más, con un poquito más, con un poquito más, con mucha línea. Entonces, se va a comportar bien en todas esas condiciones. Hay una caña Dormi que se llama Orran. Bueno, bueno, 9:30. De la parte de línea y eso, solo tomé lo que es en relación a las acciones de las cañas, no otra cosa. ¿Cómo venimos? Hay que preparar un poquito el escenario, porque si no es un quilombo con las cañas. ¿Estás listo? Sí, vamos desarmando y vamos viendo algunas preguntas y algunas cosas. Mientras desarmamos, hacer los Perdón, a ver, ¿Quién tiene preguntas? tengo curiosidad de ver una sola cosa, a ver, vamos a ver qué pasa. Fibra. Mierda, también tengo 2 puntos. Pero lo que pasa es que hay un problema, esta caña es de 8 pies, entonces la comparativa es medio jodida, porque es una caña mucho más corta. Sí. ¿Esa para qué línea es? 5. Puntualmente Pero es bastante. puntualmente por los lados de la calle. Vamos a suponer que tengamos la misma característica de una caña, pero en 9 pies a 10 pies. A ver si la rompe el capito. Normalmente, mira, acá ya tenemos el problema y es que el formato del corcho es completamente distinto. Podemos subir el otro. Porque el corcho es distinto, entonces la caña arranca para arriba. Hay que subir el otro, hay que ponerle al otro algún suplementito. No, porque hay que ponerla bien adelante. ¿Ves? Pero acá tenemos este problema, ¿ves? Que esta sale para arriba. Sí. Entonces, claro, habría que subir este. Para. Poner el celular abajo. Pero hay que ponerle algo. Pero hay mucha diferencia de largo, es muy difícil. También cómo sale. A ver ahí. Es algo muy difícil de. Ahí no para. Es algo, estamos comparando un poquito naranja con bergamota. La de atrás sale bastante parecido. Vamos a compararlo con la de atrás, que casualmente es una 5. Pero igualmente. Y la línea de, perdón, la caña de fibra que No, 5. 8 pies. Y ahí le falta. Pero es de 8 pies. Es muy distinto. Es muy distinto lo que va a pasar porque. Esta era, ¿no? Sí. Vos pescas mucho con Monte. Bueno. Y a la potencia. Claro, pero no, si esta tuviera un pie más, estaría muy cerca de acá. Son bastante. Pero ven que no es una cosa, no es que la de fibra se vino acá abajo, para nada. Entonces usted esperaba que hiciera esto, pero no hizo esto, ¿verdad? Entonces, la potencia. un ejercicio de imaginación, si esta tuviera un piecito más, bueno, Andaría si tuviera un piecito más sería horrible porque sería muy pesada. Son de 8 pies justamente porque cuando le agregas largo a las cañas de fibra se complica más. ¿Verdad? ¿Qué quieres sacar una foto? Esta es tinta por el color para las fotos.
Necesito temporada. La potencia de la Bastante parecida. Pensemos que él tendría que tener un pie más, Está bien, pero entonces más o menos vendría por acá. claro, pero uno Yo podía, me la imagino que vendría más o menos por acá. uno podía pensar que iba a Sí, sacaste un par de fotos porque después la necesito. Entonces, estas son distintas posibilidades. Curiosamente, con estas cañas es increíble cómo castean. Yo llevé una 8 cuando tomamos el examen de instructores. Y llevé una 8 y la armé porque ahí veía muchos paveando por ahí, vienen a acompañar y qué sé yo. Y la dejé ahí que tiraran. Y todos los que venían y casteaban, todos venían con un prejuicio de decir, una caña de fibra. Todos venían y me decían, ¿cómo tira? ¿Cómo tira? ¿Cómo tira? Es increíble lo lindo que es usarlo. Y lo mismo en la pesca, ¿verdad? Para pescar son divertidas. Por supuesto, si vos me decís, no, como herramienta de casting, una caña de carbono es una herramienta más eficiente. Pero no deja de ser una cosa linda, ¿verdad? Comparándolo con los coches, digo, vamos a ver, un auto moderno, ¿cuánto es muy lindo? Pero si yo te digo una tipecita de los años 80, también es una cosa muy linda. ¿A quién no le gustaría manejar y dar un paseo en una pagoda Mercedes-Benz, una pagoda Mercedes-Benz de los 80, por ejemplo, ¿verdad? O una ondita del sol de la década del 90, la que tenía Vudú. Una Prelude, una Prelude. Claro, es decir, no siempre la mejor herramienta es lo que te va a dar mayor satisfacción. Pero ahí tenés mucha diferencia de tecnología. Y acá también. Aquí también. Acá también. Pero bueno, son distintas. Si lo hubiesen hecho blanca sería mejor. Lo que me querría quedar, una vez más, que ya lo hemos visto varias veces, es varios conceptos. Primero, el concepto de palanca y resorte y el concepto de acción y potencia. Estas son las dos cuestiones más, que yo creo más conceptuales, digamos. Palanca y resorte por un lado y acción y potencia por el otro. Eso es lo que es conceptualmente más interesante. Después, si esto es así, esto es allá, bueno, ya es otra cuestión, si esta es la caña más moderna, si esta es menos moderna, esas son otras cuestiones. Pero Carlos, el concepto de acción no es absolutamente independiente de la potencia. Bueno, el concepto de potencia es un concepto menos abstracto. El concepto de acción es un concepto un poco más abstracto. La potencia no, porque es cuánto la caña se dobla, sometida a un mismo esfuerzo. Entonces vos ponés la caña y podés medir hasta dónde llegó. Eso, Pero una caña parabólica, lo que estamos viendo acá en la experiencia, bueno, siempre eso tiene menos potencia. No, es la más potente de todas. no, ¿por qué va a tener menos potencia? No, hicimos una prueba acá y resulta que esa y había una pequeñísima diferencia y además puede ser, bueno, sí, esas cosas, pero en realidad de lo que yo vi es que las dos todas las tres que probamos tenían una potencia muy equivalente. O sea que una caña de acción lenta puede ser más potente que una acción rápida. Mira, vamos a hacer una última prueba. ¿Qué caña es esa? Vamos a poner una caña ultra rápida. Vamos a poner una caña ultra rápida. Esa. Ultra rápida, pero que sea débil, como por decirle, que sea poco potente. No. Sí, una caña ultra rápida 4. Es una caña poco potente, muy rápida. 4. O 3. Puede haber una caña muy rápida 3. Tiene la potencia de una 3 y se dobla como una caña rápida. La rapidez o la lentitud de una caña, creo que eso omití decirlo porque lo asumí que todo. ¿Qué hace de una caña más rápida o más lenta? No. La forma que ¿Cómo se curva. ¿Cómo sus elementos? Yo puedo hacer una caña muy dura con fibra de vidrio, puedo hacer una caña muy dura. Claro. No. ¿Cómo se dobla? Las cañas más lentas se doblan más en la parte de atrás de la caña. Y las cañas más rápidas se doblan más en la punta. Una caña así es más rápida. Sí. Así es más lenta. Sí. ¿Ok? Eso es. Esa es la acción. No,
creo que no lo comenté, pero omití decirlo. Pero ¿y la porque- potencia es cuánto se baja? ¿Cuánto? Mientras menos se baja, más potente es. Claro, Sí. Bueno, pero eso. pero ahí ustedes vieron muchas cañas que llegaban al mismo punto, pero se doblaban diferente. Eso es la Carlos, vos estás hablando de una abstracción, de algo que no existe. Hoy en día, ¿qué fabricante hace una caña parabólica potente? Todos. No, Todos, ¿no? parabólicas no. Todos hacen cañas rápidas, ¿no? Cañas de tipo. Parabólicas son muy pocas las cañas. ¿Por qué no? Es una caña que se cobra todo muy poquitito y es una caña rápida. ¿Y qué caña es esa? Decímela, porque vos me decís, está bien, pero no existe esa caña. No. Está bien, un fabricante la puede hacer, pero nadie la hace. ¿Una caña parabólica potente? Claro, una caña que se doble desde el bat, pero que se doble muy poquito. Y la que usó, la última que pusiste vos. Mirá, te voy a hacer una. No, ¿cuál es? Esta caña, la Eco 3, esta caña, la Eco 3, es muy potente. Esta caña, la Eco 3.5, es muy potente, pero no es muy rápida. Esta es muy potente. Pero no es muy rápida. La Eco 3. Es un caño. Porque la punta es muy dura. La punta del Eco 3 es muy dura. Entonces, como la punta es muy dura, esto es muy duro, No se doble. entonces transmite y fuerza más que se doble acá. Ok. ¿Entendés? ¿Por qué? Es más fácil. Porque esta parte es muy dura. Entonces, Respecto a lenta. traslada. Lenta no es ninguna. Ok. Ninguna de las cañas que acá viste son cañas demasiado lentas. Pero esta caña transmite más a doblarse acá Es lenta que acá, porque esta parte es muy dura. y muy potente. Vos ves que se dobla más atrás que adelante. Sí. O sea, es una caña de acción. Es una 5, se dobló lo mismo que las demás. Acá tenemos el mismo problema del mango, ¿verdad? Ven que arrancamos muy arriba. A ver. Entonces, potencia es lo mismo que el número de cañas. Claro, potencia es el número de la La caña. potencia es el número de cañas. Obvio. Claro, sí. A ver. A ver. Claro, la potencia es el número. 8, 7, 9. Guarda. A ver. ¿Qué quiere que haga? Y tendríamos que tratar de salir un poquito más parejo. A ver. Bueno, en cualquier momento va a estar y con el Viagra de 36. Menos más va a ser una con cohete. Sí. Y hacer así. ¿Viste? Que la- Bueno, a ver. No lo veo muy. Bueno, pero no, hay estas parejas, Más o menos. Míralo en la salida. Más o menos. No me controlaba mucho, pero. A ver. ¿Qué números son esas? Las dos son 6. Una es una 6 Saltwater Super Power, pero La primera. esta estaba un poquito más abajo. Cuando partieron, yo diría que más o menos ahí. ¿Eh? La primera es un pan, no sé cómo el vato. ¿Ven como esta tiene se nota, ¿no? Che, Carlos, sí, Ah. esa, viste que hay una bus que es Totalmente. 3 y la otra sale. Del mismo número, todo lo mismo. Una Tengo la Fresh, pero no está acá la Fresh, pero no tengo la Saltwater para compararla. y la sal Pero que es más rápida. asumo que la sal va a ser más rápida. De las dos, ¿cuál es la Saltwater? Esta. La primera. Sí. Siendo que está saliendo un poquito más arriba, pero se nota mucho la diferencia acá. Sí, es mucho más rígida que el tercer anillo. me da- El vato, Sí, claro. el vato es mucho más rígido. Mucho más. Sí, sí, una diferencia notable. Entonces, ahí tenés dos cañas 6. Pero son mucho más la acción, y sí, acá se nota un poquito. Acá tiene muchísima más autoridad. Desde acá se nota mucho la diferencia. Acá, Carlos, lo importante es mirar la caña que pesa.
No, lo importante es venderla más cara. La más cara. La más cara es la Estamos acá en el- Muy bien. Muy bueno. Bravo. El olor está. Le tenés que dar 2 platos, porque ellos son 3, ¿viste?